Bueno, Primera de Juan, vamos a tener la Biblia abierta ahí en Primera de Juan, que hemos leído ahora, que nuestro hermano nos dirigió en la lectura. Y voy a leer un versículo de este pasaje, un versículo precioso que será centro de atención del mensaje de esta noche. Es el versículo 20. El versículo 20 de Primera de Juan 5 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quisiera que meditáramos en esta noche acerca de algo que es muy importante y que el apóstol Juan considera muy importante y que nosotros también debemos de considerarlo igualmente importante. Tiene que ver con algo que él está escribiendo al final de esta primera carta, y tenemos que recordar que él escribe mucho en el Nuevo Testamento. Después del apóstol Pablo, Juan es el que más escribe. El apóstol Pablo escribe la mayoría del Nuevo Testamento, pero Juan es el que le sigue. Él escribe el Evangelio, escribe la primera, la segunda y la tercera de Juan, y también escribe Apocalipsis. Es muy abundante su escritura, y es importante que prestemos atención al mensaje de Juan, no solamente en esta carta, pero en todo su contenido. Para conocer a un autor vale la pena leer como todo lo que escribe, ¿no? Tenemos a veces autores preferidos y decimos queremos conocer al autor, y entonces conocemos porque leemos en realidad todos sus escritos, coleccionamos sus escritos, los leemos y entonces entendemos, conocemos y nos familiarizamos con el autor de diferentes de los escritos que nos interesan. La semana pasada ya hablábamos un poco de Primera de Juan, y ahora vamos a hablar otro poco de Primera de Juan, pero en un versículo diferente. De todas maneras, el contenido que él tiene como propósito definido algo muy concreto. Pero lo que quiero tratar con ustedes en esta noche de una manera breve, pero tocando el texto lo más profundamente posible, es que en aquel tiempo, en el tiempo que escribe el apóstol Juan, está ya de moda, y en realidad de moda, una corriente filosófica que empieza un poco antes de Jesucristo, pero que luego va a seguir después y va a cobrar fuerza después de que llega Cristo. Este movimiento, que era un movimiento filosófico desde su tiempo, era un movimiento que fue llamado el gnosticismo con G, ¿no? El gnosticismo. Este famoso movimiento del gnosticismo tiene una idea muy particular, filosófica muy particular. Este asunto del gnosticismo tiene que ver con el afán del conocimiento, incluso llega a tener una especie de adoración al intelectualismo. Este famoso gnosticismo viene de esta palabra gnosis, una palabra griega que tiene que ver con conocimiento. Y los gnósticos, o los que seguían este corriente del gnosticismo, buscaban el conocimiento por el conocimiento mismo. Exaltaban su conocimiento, llegaban ellos a tener grandes pensadores y pensaban que a través del conocimiento de las cosas, de llegar a aprender cosas, de llegar a entender cosas, era algo muy importante. De hecho, el gnosticismo es el padre del dualismo, y estas corrientes fueron desviando a los cristianos de alguna manera, porque empezaron pues a tener un concepto acerca del conocimiento por el conocimiento mismo, y exaltaban al conocimiento y decían: nosotros conocemos, nosotros sabemos, llegamos a la verdad por nuestro entendimiento, llegamos a la verdad por nuestro conocimiento, y entonces decían: nosotros sabemos más que todos porque tenemos un concepto alto del conocimiento mismo. Por eso el gnosticismo cobró fuerza en aquel tiempo. Desde luego que el gnosticismo tenía que pelear con la fe, porque la fe es, como nosotros sabemos, esta certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El gnóstico decía: ¿cómo podemos creer y cómo podemos conocer algo que no vemos, que no palpamos, de lo cual no somos testigos? Peleaba el gnosticismo con el cristianismo muy fuerte, porque era difícil creer o difícil saber algo que no pudiese ser un conocimiento
conocimiento al que no se podía llegar por alguno de los sentidos, ¿no? No se podía ver, no se podía oler, no se podía tocar, no se podía gustar, de tal manera que si no puedo llegar yo al conocimiento de las cosas de una manera objetiva a través de mis sentidos, entonces no es un conocimiento verdadero, no es un conocimiento verdadero. Sin que esto todavía surgiera en la época de Juan, ellos aplicaban más el método, ahora conocemos como científico, de observación, experimentación, hipótesis y ley. Aquellas cosas que pudiésemos llegar a conocer a través de nuestros sentidos es algo valioso, es algo importante, es la verdad absoluta. Si hay algo que nosotros no podemos conocer a través de nuestros sentidos, entonces no le damos importancia. Cristo no se pudo llegar a conocer a través de los sentidos. ¿Y qué es lo que pasó? Que el apóstol Juan entonces, contrarrestando al gnosticismo, tiene que decir cosas como, un momento, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos palpado. Eso dice al principio Juan de esta maravillosa carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida, dice Juan, contrarrestando un poco esta corriente gnóstica. Pero de todas maneras, entre que vi a Jesús, entre que lo oí, entre que lo toqué, esto no me dice nada respecto de la deidad que presumiblemente los cristianos de aquella época decían que Cristo tenía. Es decir, es Dios. Chocaban un poco con este asunto. El gnosticismo pues chocó con el cristianismo de una manera muy fuerte porque era bastante ilógico creer pues en algo como la fe del creyente. Entonces chocaba mucho. Y Juan va a escribir no solamente la primera, pero la segunda y la tercera y algo del Evangelio de Juan, y se ve implícito en el texto que está en contra de esta corriente gnóstica que estaba surgiendo en aquella época. Era algo muy importante. No es diferente a nuestros tiempos. En nuestros tiempos ya no se llama gnosticismo, ahora ha tomado matices distintos. De todas maneras, ahora también hay gente que no quiere creer en Cristo, o que se le hace raro creer en Cristo, y que Cristo nació en Belén, y que Cristo es Dios, y que Jesucristo es el Salvador, porque es un conocimiento que es un poco subjetivo. No lo veo, no lo palpo, no lo oigo, no lo siento. No puedo llegar a través de la lectura de algunos libros al conocimiento de esta verdad. Entonces es un asunto muy complicado. Pero Juan ataca este asunto de tal manera que va a poner él ahora con un juego de palabras, y en el idioma original se nota más, pero en el español es bastante notorio también. Va a empezar a utilizar un concepto o una palabra que él usa en contra del gnóstico y que ahora la va a poner a favor del cristiano. Una cosa maravillosa. Esta cosa maravillosa que él va a poner para como elemento para dar un conocimiento acerca de Dios es la palabra sabemos. Ahora, si ustedes notan en el texto, la palabra se repite mucho. En este pasaje que acabamos de leer nosotros, hay varias veces que se repite la expresión sabemos. Empieza, por ejemplo, en el versículo 13, al final del versículo 13, diciendo para que sepáis. Voy a ir leyendo verso por verso y resaltando sepáis o sabemos. Dice el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está, sepáis. Es importante la palabra, pero vuelve a repetir la misma palabra, ahora de otra manera. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y vuelve a remeter, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está diciendo, conocemos, sabemos, tenemos la gnosis en el idioma original, tenemos el conocimiento. Pero sigue más adelante y en el versículo 18 vuelve a repetir, y en el 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso lo dice en el 18, pero en el 19 vuelve con la expresión y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y al final viene en el versículo 20 a rematar y a cerrar este ciclo maravilloso donde dice, pero sabemos otra vez que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice él, sabemos.
Note cuántas veces lo repite. En el idioma original es bastante más notorio porque está la palabra gnosis. La sabemos, conocemos. A veces se traduce como conocemos y a veces se traduce como sabemos. En algunos textos dice tenemos entendimiento. En las Biblias Reina Valera 60, incluso los autores, entendiendo toda esta énfasis del apóstol Juan, han puesto como título la palabra o la expresión esta en negritas y dice el conocimiento de la vida eterna. Porque es cierto, lo que está entonces haciendo Juan es arremetiendo un poco contra el gnosticismo y diciendo nosotros sabemos. Y además, algo muy importante es que lo hace en plural. No es sé, no es lo que yo sé, sino es lo que nosotros sabemos. Es muy importante. Esta expresión sabemos es tan importante no solamente en el contenido de Juan, sino esta expresión es importante en toda la Biblia. La Biblia tiene un gran énfasis sobre lo que nosotros sabemos. Ahora, ustedes y yo tenemos una fe que viene del Espíritu Santo, una fe que nos fue dada por Dios. Pero esta fe que nos fue dada por Dios trae como consecuencia un conocimiento que adquirimos a través de la lectura de la palabra. No al revés, no primero sabemos y luego creemos, sino que primero creemos y luego sabemos. Está este conocimiento salvador. Mucha gente sabe de Cristo, mucha gente conoce de Cristo, mucha gente conoce las historias y conoce la Biblia, pero no es salva. Este conocimiento no le sirve, este conocimiento no es importante para esa persona. De tal manera entonces que nosotros tenemos la vida eterna y por eso sabemos. De hecho, el apóstol Juan en el versículo 13 es lo que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Ustedes que ya son creyentes, dice, ustedes que ya creen en el nombre del Hijo de Dios, estas cosas les escribo. A ustedes que creen, para que sepan, dice el apóstol, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes que ya creyeron. Así que entonces cuando nosotros hemos creído, tenemos una convicción santa, maravillosa. Tenemos un conocimiento arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente que viene por influencia del Espíritu Santo. Tanto así que incluso en el Antiguo Testamento, sin conocer a Cristo, sin que Cristo haya nacido, hay una convicción espiritual de su existencia. Cuando Job está allá en su más grande tragedia, en el capítulo 19 de Job, él dice esto: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo puede llegar a este conocimiento Job? Cristo había de tardar muchos años para venir. No estaba en el escenario del mundo. No existía en la escena del mundo. Pero estaba prometido. Y entonces él está dando una convicción santa. ¿Por qué? Porque era regenerado. Porque el Espíritu Santo le había cambiado. Y tiene una convicción maravillosa de alguien que no había venido, pero que iba a venir. Yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi piel, dice él, con mis ojos he de ver a Dios. Maravillosa convicción. ¿Qué fue lo que le trajo esa convicción y este conocimiento? No el movimiento gnóstico de la época de Juan, sino la influencia del Espíritu Santo que le regeneró para llegar a un conocimiento de esta naturaleza. Nosotros ahora podemos decir, creemos en que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Y lo sabemos. ¿Por qué? Porque es una convicción santa que viene del Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabe que este conocimiento que viene del Espíritu Santo trae o redunda en grandes beneficios espirituales, ¿no es cierto? En el capítulo 8 de Romanos, verso 28, tenemos esta expresión maravillosa. El apóstol dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que sabemos. Es una convicción santa. No es resultado de la experiencia. No es resultado del método científico de experimentación. No es este resultado, sino es una convicción santa. Y entonces Juan le va a escribir a estos y les va a hablar en contra del gnosticismo sin atacarlo directamente, pero confirmando el conocimiento que el creyente tiene. Nosotros sabemos. Y esto que sabemos está arraigado en nuestro corazón y es una convicción que viene por el Espíritu Santo. Estas cosas en el 13 les escribo a ustedes que creen. Ustedes que creen.
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que esa fe les da como resultado la vida eterna. Pero, ¿qué es lo que sabemos nosotros ahora? ¿No? ¿Qué es lo que sabemos? Ahora estamos celebrando pues la Navidad, Cristo vino y todo, pero ¿qué sabemos? Contrastémoslo un poco con el mundo. ¿Qué es lo que el mundo sabe de Cristo? ¿Qué es lo que el mundo sabe de Jesús? Y si le preguntamos a la gente del mundo, ¿qué crees o qué sabes de Cristo? Pues hay un montón de cosas. Algunos dirían, bueno, Cristo es un profeta. Otros dirían, bueno, Cristo es el Hijo de Dios. Otros dirían, bueno, Cristo es Dios. ¿Pero qué sabemos de Él? La única manera posible de que nosotros sepamos de Él, desde luego, es la convicción del Espíritu Santo a nuestro corazón, pero además tenemos que ver en la Biblia quién es Cristo. Y si hay alguien que nos puede dar una buena referencia de Cristo, es Juan. Es Juan. Se recostó al lado del Señor, era su discípulo amado. Caminó con Él, estuvo en los momentos más importantes del ministerio de Jesús. Fue un discípulo importante de Jesús, importante. Si hay alguien pues que nos puede decir o hablar acerca de Cristo, es un testigo vivo de haber visto, de haber tocado, de haber oído al Señor. Así que Él nos da la información. Y entonces en el versículo 20 nos dice quién es y qué sabemos nosotros o qué debemos de saber de Cristo. En el verso 20. Pero sabemos, y añade, que el Hijo de Dios ha venido. Esta es la primera información, bueno, no la primera, pero una información pertinente para nuestra fe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que nosotros sabemos, y es una convicción, insisto, del Espíritu Santo, es que el Hijo de Dios ha venido. No ha venido un personaje histórico que nació en un momento determinado para liberar a un pueblo determinado. Quien vino fue el Hijo de Dios. El más importante, Cristo, el Salvador. El Hijo de Dios ha venido. Eso dice Juan. Es muy importante para nosotros este conocimiento porque nosotros sabemos que cuando Él vino, se manifestó. Dios se manifestó. Ahora, hay una cosa muy importante que nosotros utilizamos mal, una palabra que no nosotros, pues, pero se maneja normalmente más mal, que esta palabra que es epifanía. Cuando hablamos de epifanía, normalmente la epifanía es cuando los magos vienen al pesebre a visitar al bebé. Y entonces el 6 de enero se convierte pues en este día de epifanía. Pero la palabra epifanía no tiene necesariamente que ver con ese evento en lo particular. Epifanía es una palabra que significa manifestación. Así que cuando el Señor se nos manifestó, estamos hablando de que fue una epifanía, una revelación de Dios. Juan, en el capítulo 1 de esta misma carta, en el verso 2, nos habla de esta manifestación, pues de esta epifanía, dice él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está diciendo Juan, la vida fue manifestada, la vimos y testificamos. Esta vida es Jesús. Esta vida es la manifestación de Cristo. Esta vida es la epifanía, pues. Es la manifestación gloriosa. Lo que está diciendo Juan aquí es, nosotros sabemos que el Hijo de Dios se ha manifestado, ha venido. Eso sabemos. Hoy esto lo sabemos. Por eso celebramos hoy, y no hoy precisamente, pero todo el mes. Estamos celebrando la manifestación, pues la epifanía de que el Hijo de Dios ha venido. Para nosotros los cristianos, para el mundo cristiano, este es un conocimiento necesario. No puede ser excluido del conocimiento que tenemos de la Navidad. Debemos saber y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero la otra cosa que sabemos, también dado por el Espíritu Santo, es que nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
Note usted este paralelismo progresivo. Dice, sabemos que el Hijo de Dios, ha venido, y añade información. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y este Hijo de Dios que ha venido nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. No hay manera posible de que el entendimiento de esta verdad venga de una enciclopedia. No es posible que este conocimiento de la deidad de Cristo venga de una conversación casual. No es posible que este conocimiento que tenemos de que el Hijo de Dios ha venido y que es el verdadero venga de ninguna otra fuente, sino del mismo emana el conocimiento que tenemos de que Jesucristo es el verdadero, de que Jesucristo es Dios, que el Hijo de Dios ha venido. Y que además este que ha venido es el verdadero. El verdadero. ¿Por qué es importante esto? Porque en aquella época usted se puede recordar que en esta carta de Juan, esta primera, habla por ejemplo de el anticristo, ¿no es cierto? De aquellos que dicen que son los Cristos, pero son falsos desde luego. ¿Y quién es el verdadero? Bueno, el verdadero es el que ha venido, el Hijo de Dios que ha venido, que se ha manifestado. Este que celebramos, este es el verdadero. Y en ninguno otro, como hablábamos en la mañana en el capítulo 4 de Hechos, en ninguno otro hay salvación. Este es el verdadero. Ahora Juan escribe cuando Cristo ya murió. Pero Cristo lo dijo, ¿no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Ahora, algo importante es que Él no vino a mostrarnos la verdad. Él encarnó la verdad. Y desde luego que nos mostró la verdad. Pero Él vino a encarnar al verdadero, no a mostrarnos al verdadero. Él no es, pues, un objeto indirecto de la salvación, sino Él es el objeto de la salvación. No vino, pues, a mostrarnos al verdadero, sino vino a encarnar al verdadero, a encarnarlo. El apóstol Juan está diciendo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Este Hijo de Dios que ha venido nos dio entendimiento, conocimiento pleno, para conocer, para saber, para identificar al que es verdadero. Pero no lo mostró, sino que lo encarnó. Simeón lo expresó maravillosamente. Simeón lo dijo de una manera maravillosa en el capítulo 2 de Lucas. Él dijo, la Biblia dice, Lucas nos cuenta, que Simeón, él le tomó en sus brazos, dice la Biblia, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón dijo, mis ojos han visto tu salvación. No estaba pues el Salvador mostrando al verdadero, sino él estaba encarnando al verdadero. Y este es el conocimiento que tenemos. Así que nosotros tenemos allí el conocimiento importante. Uno, que el Hijo de Dios ha venido. Y dos, que ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Pero la tercera cosa que consideramos muy importante, y porque está en el texto, es que nosotros, que hemos creído según el verso 13, nosotros que hemos sido salvados por este Hijo de Dios que ha venido, nosotros que hemos entendido que Él es el verdadero, nosotros ahora estamos en una posición privilegiada. Porque dice la Biblia, y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Nuestra posición es una posición en Cristo. Ahora nosotros estamos, pues permanecemos, pues habitamos en el verdadero. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y estoy en el verdadero. Cuando Cristo nació,
cuando Cristo vino, cuando nos dio entendimiento de conocer al que es verdadero, nos puso en una posición privilegiada. Ahora estamos en el verdadero. Esa es la posición del salvo. Esa es la posición del creyente. No hay posición mejor que esta. Pero por cierto, no es una posición cómoda. No es una posición de paz y felicidad y dicha por siempre. Es una posición en donde hay padecimiento. Es una posición en donde seguramente hay persecución. Es una posición que no nos trae grandes beneficios materiales, pero es una posición espiritual que garantiza la vida eterna. Por eso el apóstol está diciendo, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y añade, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Y así empezó el apóstol. Es importante que ustedes sepan, los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que, sabiendo esto, dice el apóstol en el verso 13, tengan vida eterna. Nuestra posición es en Cristo. Estamos en el verdadero. Y estar en el verdadero es entender que tenemos vida eterna. El conocimiento que nosotros tenemos, amados hermanos, es un conocimiento que emana de la Escritura. Pero la Escritura es la palabra de Dios. No la estudiamos de manera intelectual como para llenar la cabeza de información. Venimos a la palabra de Dios para conocer a Dios y para conocer a su Hijo Jesucristo. Y Él se nos ha manifestado y nos ha dado el conocimiento de que Él es el verdadero. Así que nosotros en estas fechas celebramos a Cristo, a Jesús, el verdadero, el que se ha manifestado. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al que celebramos es al verdadero Dios y la vida eterna. Disfrutemos, gocémonos, entreguémonos a Cristo y alabémoslo a Él, porque no tenemos este conocimiento por alguien que nos enseñó, sino que lo tenemos por convicción del Espíritu Santo y por la lectura maravillosa de su Escritura, revelación especial que nos ha dado a conocer al verdadero. Vamos a orar. Señor, nosotros sabemos, pero lo que sabemos, lo sabemos por tu Espíritu Santo. Sabemos que el Señor Jesús se manifestó a nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y le conocimos. Y le conocimos, Señor, por testimonio de Juan, por ejemplo. O de otros, o de la tradición oral, o de tu palabra. Pero, Señor, el conocimiento pleno que nosotros tenemos es el conocimiento que nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Que al regenerarnos nos has dado una convicción tal que sin ver, que sin oír, que sin tocar, nosotros también podemos decir que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y sabemos que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Que tu nombre sea glorificado y que nosotros en estas fechas navideñas podamos entender y gozarnos en el verdadero. Gracias, Padre, por este conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén.